Dentro de los diseños muestrales probabilísticos, el de mayor aplicación, el más anhelado por los investigadores, es el muestreo estratificado. Veamos el siguiente ejemplo. Se desea estimar la proporción de consumidores de mermelada de mango marca Paraíso en el municipio de Nueva Concepción. Se sabe que la población de los consumidores en el municipio es heterogénea, son diferentes sus características y está conformada por 25,000 consumidores. El total de estratos son 6, con su respectiva información de tamaños. Contamos con las desviaciones estándar y también los costos para poder llevar a cabo la investigación. Calcular los respectivos tamaños de muestra para cada uno de los estratos. Con la siguiente información. Determinar el tamaño de muestra por afijación uniforme, proporcional, varianza mínima y afijación óptima. En información que tenemos, ahí están los principales cantones del municipio de Nueva Concepción, donde hay consumidores de mermelada de mango, dentro de los cuales están El Zapote, Laguna Seca, Potrero Sula, Los Chilamates, Sunapa y Santa Rosa. Para cada uno de estos cantones se dispone del número de consumidores. Cada uno de estos cantones me representa un estrato. Las características de los estratos. Cada estrato internamente como estrato es homogéneo, pero externamente entre estratos, por ejemplo, El Zapote y Laguna Seca, sus características son diferentes, son heterogéneos. Contamos con la desviación estándar para cada uno de los estratos y el costo para poder realizar la investigación. El primer paso es determinar el tamaño de muestra aleatorio, aplicando las siguientes expresiones. Para una población infinita, n', que es el tamaño de muestra, es igual al nivel de confianza z al cuadrado por p, que es la probabilidad de que ocurra un fenómeno o un evento, por q, que es la probabilidad de que no ocurra ese evento, entre el error al cuadrado. Sustituyendo los elementos, para un nivel de confianza del 99% le corresponde un z de 2.56. Lo elevamos al cuadrado por p, que es de 0.5, por q de 0.5, dividido entre el error, que es no complementario por ser una población heterogénea, 0.05, al cuadrado necesitaríamos un total de 655 consumidores. Esto si la población fuera infinita. Pero en el caso que estamos desarrollando, la población es finita. Por lo tanto, procedemos a aplicar la expresión del doctor Kish, sustituyendo el tamaño de muestra determinado anteriormente, que es n' entre 1 más ese tamaño de muestra dividido entre la población, que en este caso corresponde a 25,000 consumidores, necesitando un total de 638 consumidores. Una vez determinado el tamaño de muestra aleatorio, se procede al paso 2, que corresponde aplicar cada uno de los tipos de muestreo estratificado. El primero es por afijación uniforme. Este consiste en asignar el mismo número de unidades muestrales a cada estrato cuando usted lo va a aplicar. Cuando todos los estratos tienen igual número de elementos. Si ustedes se ubican en el caso que estamos desarrollando, cada uno de los cantones tienen diferente número de consumidores. Por lo tanto, esta no sería la mejor alternativa. Pero vamos a ver cómo se aplica este muestreo, cómo se determina el tamaño de muestra. N sub e, que es el tamaño de muestra para cada uno de los estratos, va a ser igual al tamaño de muestra finita entre el número de estratos, sustituyendo 638, que era el tamaño de muestra aleatorio que determinamos en el paso 1, entre el número de estratos que corresponde a 6 cantones, igual a 106 consumidores. Tendríamos que extraer o seleccionar en cada uno de los cantones 106 consumidores, pero en este caso esta no es la mejor alternativa.
El muestreo estratificado por afijación proporcional consiste en asignar a cada estrato un número de unidades muestrales proporcional, concordante con el tamaño. En este caso aplicamos la siguiente expresión. El número de elementos para cada estrato va a ser igual a n minúscula, que corresponde al tamaño de muestra aleatorio que determinamos en el paso 1, por la fracción de muestreo de cada estrato, WH sub E. En este caso, n minúscula es el tamaño de muestra aleatorio, WH sub E corresponde a la fracción de muestreo del estrato, la cual se obtiene de la siguiente forma, dividiendo el número de elementos que tenemos en cada estrato entre la población total. ¿Cuándo vamos a aplicar esta alternativa de muestreo? Cuando los estratos tienen diferente número de elementos. Sustituyendo en la expresión, en el caso del cantón El Zapote, n sub z, tenemos el tamaño de muestra aleatorio, 638 consumidores, por 2.500, que corresponde al número de elementos en ese cantón, entre la población total, que son 25.000 consumidores. Operando esta expresión, necesitamos un total de 64 consumidores del cantón El Zapote. En el caso del cantón Laguna Seca, de igual manera, sustituyendo el tamaño de muestra aleatorio, 638, por el número de elementos en ese cantón, el número de consumidores en ese cantón, entre el total de la población. Sustituyendo, necesitamos 158 consumidores. Y así sucesivamente se procede para poder estimar el número de consumidores a necesitar en la investigación en cada uno de los cantones. La otra alternativa dentro del muestreo probabilístico estratificado es el muestreo estratificado por varianza mínima. En el reparto de la muestra se hace de forma que para un tamaño fijo de n unidades, la varianza sea la mínima. Cuando mayor sea la variabilidad del estrato, más elementos seleccionamos, de tal forma que la varianza global se reduzca a su mínima expresión. La expresión algebraica para determinar el número de elementos que necesitamos extraer en cada uno de los estratos es la siguiente. n sub e, el número de elementos de cada estrato va a ser igual a n minúscula, que corresponde al tamaño de muestra aleatorio, por WH sub E, que es la fracción de muestreo, por su respectiva desviación estándar o desviación típica. Esto dividido entre la suma algebraica del producto de la fracción de muestreo por cada una de sus desviaciones estándar. N minúscula, el tamaño de muestra aleatorio, S sub E corresponde a la desviación estándar o desviación típica en cada uno de los estratos, y WH sub E, que es la fracción de muestreo del estrato. Veamos operando la expresión. Operando la expresión para determinar el tamaño de muestra por muestreo estratificado por varianza mínima, lo primero que se trabaja es el denominador. En este caso tenemos la suma algebraica de WH sub E, que es la fracción de muestreo de cada estrato por su respectiva desviación estándar. En el primer cantón, el cual corresponde a El Zapote, tenemos la fracción de muestreo es igual a el número total de elementos del estrato, que son 2.500 consumidores, entre la población total. Esto me representa la WH sub E por su desviación estándar, que es 12, y así sucesivamente voy determinándolo para cada uno de los cantones y lo voy sumando. El último cantón que tenemos es Santa Rosa. De igual manera, en Santa Rosa tenemos 1.400 consumidores de mermelada de mango entre el total de la población, que son 25.000 consumidores, por su desviación.
Operando la expresión llegamos a un total de 11.87. Esto nos representa el denominador, que es lo más complejo al aplicar esta expresión. Luego procedemos a aplicar la expresión en su forma completa. En el primer caso, para el cantón El Zapote, tenemos el tamaño de muestra aleatorio que corresponde a 638 consumidores por la fracción de muestreo del estrato, que son 2.500 consumidores, entre la población total 25.000 por su desviación estándar o desviación típica, que corresponde a 12, dividido entre el valor que determinamos al inicio, que es 11.87. Operando esto, el numerador nos da un total de 1.2 entre 11.87 y lo multiplicamos por el tamaño de muestra aleatorio, que corresponde a 638 consumidores, necesitamos un total de 65 consumidores en el cantón El Zapote. Veamos en el caso del cantón Laguna Seca. De igual manera, la fracción de muestreo, que corresponde a 6.200 consumidores en ese cantón, entre la población total de consumidores, que son 25.000, por su desviación estándar. Operando ese numerador tenemos 3.72. Lo dividimos entre el denominador que determinamos al inicio, 11.87, y esto lo multiplicamos por el tamaño de muestra aleatorio, 638 consumidores. Operando esta expresión necesitamos un total de 200 consumidores en el cantón Laguna Seca. De igual manera se procede para poder determinar el número de consumidores que se necesitan para los demás cantones. La otra opción o tipo de muestreo estratificado corresponde al muestreo estratificado por afijación óptima. Este consiste en minimizar la varianza para un costo fijo. En este tipo de muestreo consideramos el costo para poder realizar la investigación. Dentro de los muestreos estratificados es el de mayor aplicación porque considera el costo para ejecutar la investigación. La expresión algebraica para poder aplicar este muestreo es la siguiente. El número de elementos en cada uno de los estratos es igual a n minúscula, que corresponde al tamaño de muestra aleatorio, por WH sub E, que es la fracción de muestreo por su respectiva desviación estándar del estrato, entre la raíz cuadrada del costo en ese estrato. Todo esto dividido entre la suma algebraica de la fracción de muestreo de cada estrato por su respectiva desviación estándar entre la raíz cuadrada de su respectivo costo. Si ustedes observan en relación al caso anterior, lo que le integramos a esta expresión es el costo, la raíz cuadrada del costo. Veamos. Lo primero que se opera es el denominador, el cual consiste en la suma algebraica de cada una de las fracciones de muestreo del estrato WH sub D por su respectiva desviación estándar entre la raíz cuadrada de su respectivo costo. En el caso del cantón El Zapote, la fracción de muestreo es la siguiente. WH sub D, que corresponde a 2.500 consumidores en el estrato entre el número total de consumidores o la población total 25.000. Esto multiplicado por su respectiva desviación estándar, que corresponde a 12, y dividido entre la raíz cuadrada del costo. De igual manera procedemos a sustituir en el denominador para poder estimarlo para cada uno de los cantones o cada uno de los estratos. Y lo vamos sumando. El último es el cantón Santa Rosa. Tenemos un total de 1.400 consumidores en ese cantón entre la población total de 25.000 por su respectiva desviación estándar 8 entre la raíz cuadrada del costo. Haciendo esa respectiva suma algebraica, llegamos a un valor de 0.5423. Una vez teniendo el denominador, se nos facilita todo para poder aplicar la expresión. Veamos.
En el caso del cantón El Zapote, el tamaño de muestra va a ser igual a n minúscula, que es el tamaño de muestra aleatorio, por h sub e, que es la fracción de muestreo por su respectiva desviación estándar, entre la raíz cuadrada del costo en ese estrato, todo eso dividido entre este valor que hemos determinado. Sustituyendo, tenemos un total. La fracción de muestreo del estrato por su desviación estándar nos da 1.2 entre la raíz cuadrada del costo, dividiendo eso entre el denominador, que corresponde a 0.5423, luego lo multiplicamos por el tamaño de muestra aleatorio, el cual corresponde a 638 consumidores. Necesitamos un total de 78 consumidores de mermelada de mango en el cantón El Zapote. Veamos otro caso. En el caso de el cantón Laguna Seca, de igual manera, operando la fracción de muestreo por su desviación estándar, nos da 3.72 dividido entre la raíz cuadrada del costo, esto entre el denominador que determinamos, que corresponde a 0.5423, y lo multiplicamos por el tamaño de muestra aleatorio, el cual corresponde a 638 consumidores. Haciendo esta operación necesitamos un total de 196 consumidores de mermelada en el caso del cantón Laguna Seca. De igual manera, tienen que proceder para poder determinar el número de consumidores a necesitar en los demás cantones. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.